Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pío V, perteneciente a la Orden de Predicadores, antes de su elección como Papa, San Pío V se desempeñó como profesor de filosofía y teología y formador de novicios, hasta que fue designado primer obispo de Nepi y luego Papa. En el año 1565 se ocupó de poner en práctica las resoluciones del Concilio de Trento, sobre todo en cuestiones de reforma interna de la Iglesia y la vida del clero. Hizo publicar el Catecismo para enseñar a los fieles la doctrina de la Iglesia y llevó adelante la revisión de la liturgia. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos, como siempre, pecadores ante el Señor. Y por eso le pedimos humildemente perdón. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en la resurrección de Cristo nos renuevas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y en la esperanza y nunca dudar del cumplimiento de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y, creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia.
Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles manifiestan tu gloria, Señor. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que todas tus obras te den gracia, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncie la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, y tu dominio permanece para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan tu santo nombre. Que tus amigos manifiesten la gloria de tu reino desde ahora y para siempre. Que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces Jesús ya nos está preparando, porque dentro de poco, 7 semanas, ya le cogina del tiempo de Pascua, ¿verdad? Tiempo pascual, 7 semanas. Estamos en la 5ª semana y por lo tanto estamos preparándonos ya hacia la venida del Espíritu Santo. Y después nos irá diciendo, Él les recordará todo, es decir, todo lo que yo les voy enseñando, todo lo que yo les estoy diciendo. Na pender saraina, pero peajo pepe moita pendere cobe na peñe bueno ana pepe moita pende atigua sube guaná, pende netame guaná, pendero gapupe me perajata upea lleva pende membuquera, pendera yicuera, pendera yicuera, upepe moita ve. Se dan cuenta que son elementos muy lindos y esenciales, queridos amigos, en que poco a poco la Iglesia de una manera muy pedagógica fue escribiendo la palabra de Dios, de una experiencia maravillosa, realmente inspirada por Dios, los hagiógrafos, los escritores que se encuentran en la Iglesia, ¿verdad? Es la Iglesia la que escribe, es la comunidad, de una experiencia profunda con el Señor, ante un contexto histórico ciertamente y situaciones que estaban viviendo. A la hora de pasar de este mundo al Padre, a la hora de pasar de este mundo al Padre,
¿Y qué les dice Jesús? Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Esto ya es para subrayar y para entender, incluso para hacer todo nuestro discurso, si queremos, ¿verdad? El añan de yara hombo ya señan de la paz, shalom. Si llegó a yupe anagoria lleva para traerles la libertad, para liberarles del pecado, para redimirles a ustedes, queridos hermanos míos. Upeago la añan de yara y añan de ina, y por lo tanto les dejo esa paz. Pende agua pumíquena. Reciban esa paz de Dios. La paz del Señor solamente la tenemos en la medida en que nosotros nos abrimos también a sus enseñanzas. Mucha gente dice, no tengo paz, Padre. Pero nunca ando leí la palabra de Dios, nunca ando ya pues sacar veñan de yarañe, nunca ando ya pues veñan de yarañe. Esto con ese esfuerzo es lucha y es búsqueda. Tenemos que buscar. La paz hay que buscar. La paz hay que conquistarla. Y después entonces dice, les dejo la paz, les doy, es decir, soy yo el que les doy, el que les dejo, de acuerdo a las enseñanzas que voy colocando en la vida de ustedes. Y después nos hace la comparación, para que tengamos bien en cuenta, y por eso dice, no como la da el mundo, no como la da el cosmos, no. Yo les doy verdaderamente una paz diferente. El mundo parece que te da esa paz, esa tranquilidad, hambre de todo, ¿verdad? Te ofrece. Pero en el fondo no te da la paz y esa serenidad tan grande. Yo algunas veces pienso, ¿verdad? Sobre todo cuando paso por ciertos asentamientos o voy caminando, ¿verdad? Así entre esas familias, los asentamientos o los barrios así, más pobres. Y hasta yo de repente, ¿verdad? Me llama un poco la atención y digo, Señor, Morbio Shawataina, qué pucha. En medio de esto viven mis hermanos aquí, familias, niños. Hoy para Pinandí, ave amor. Y digo, no siento, digo, vergüenza, Señor. O sea, yo mismo otra vez me pregunto, ¿verdad? Si yo siento o no siento vergüenza por lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? O como yo estoy viviendo. Había yo vi las cosas, o sea, aparecer, ¿verdad? Y entonces uno piensa, ¿verdad? Piensa. Ciertamente que decimos también el asistencialismo. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Con el asistencialismo, que nosotros hacemos mucho. Algo... le tomamos el pelo a la gente, por ejemplo, también cuando hay estas concentraciones políticas. Bebé, la oñe candidata o corre, bebé, que vamos, hambre hoy. Y nuestra gente ignorante también, hombre, ese tipo sa, tembi ure, pesa, vivere. Apeare, veo o bostamba ese, ¿verdad? O le pide un poco de plata, le piden más, y ella pota BM. Después algunos cumplió, ya pues 2, 3 años, él faltó y mío, bebé, allá Opama, y si te he visto ya no me acuerdo. Entonces, eso es denigrante para la dignidad del hombre. Y por eso que el Señor cuando dice, mira que yo me estoy yendo y les dejo la paz, les dejo la paz. Pero ¿en qué consiste este shalom? ¿En qué consiste esta paz que el Señor nos deja? No les doy esa paz como la da el mundo. Ahí está. No es como esta paz guau que te traen, que no te soluciona nada. No te soluciona la educación, no te soluciona la dignidad del hombre. Continuamos igual o tal vez después peor. Queridos hermanos, qué triste que es. Y por eso después continúa, me voy, pero volveré a ustedes. Y aquí lo que yo les dije hace rato. Pues ya de Yara o mañana y a bendiga tu aña solucionan, va la pella siendo ya como hay magia. Volveré, pero ¿cómo volveré? Y eso es lo que después vendrá en los otros capítulos, ¿verdad? Que es la venida del Espíritu Santo. Porque la venida del Espíritu Santo es la que viene en la comunidad, en nosotros, para cambiar estas situaciones que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Estas situaciones que esa manera no es como vamos a solucionar la situación de asentamiento de los pobres, etcétera, etcétera, de nuestra nación, de la ignorancia, del estudio, de la falta de trabajo, de que existan motochorros, etcétera. Pero no solucionamos
la pesa de agua ureme, eso es vivir, y peota que se cambia, nada cambia más, porque después vemos que es peor, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, o resucitamos con el Señor, o nos ponemos la pila verdaderamente, así como el Señor aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que no es esa paz como la que da el mundo. Esta tiene que ser una paz que sale de tu interior porque estás convencido que lo estás haciendo como un servicio que Dios te está dando y te está llamando para eso. Anda ya, bueno, entonces a niña ya es ponante, la ñande ya pujaña de mondajado o lo que sea, cualquier cosa ya, pero a ni ya hay purú, cosas que no son ciertas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Padre, Julio César Duarte, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra Iglesia, para que fomenten todas sus acciones pastorales el espíritu de paz y de amor, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y laicos, para que perseveren en la fe y en la observancia de las promesas del Señor, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y la paz en sus hogares, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Dios Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén.